María de Jesús de Ágreda y su obra Mística Ciudad de Dios, que es una vida de la Virgen. Esta es una mujer de Soria, ese es un pueblo de Soria, Ágreda, y en su mismo pueblo y en su casa funda con su madre un convento de concepcionistas franciscanas. Después varios hermanos se hacen franciscanos también. Y ella es abadesa muchos años después, consejera del rey Felipe IV, sin salir nunca de su convento y sin abandonar su monasterio, evangelizadora de los indios de Nuevo México, la actual Texas. Es un caso singularísimo de bilocación. De manera que los indios hablan de la dama azul, porque iba, o la veían ellos, porque la bilocación como tal no existe. El cuerpo está en un solo lugar, en otro Dios lo representa. Permanecía en su convento y Dios la representaba en Texas, actual Texas, Nuevo México, Indias de entonces, o la hacía trasladarse. Esto ni ella lo sabía, pero lo que es cierto es que cuando iban aquellos primeros franciscanos, evangelizadores allí, aquellos indios, sin por qué ni por dónde, ya conocían la doctrina cristiana, porque muchas docenas de veces había ido esta mujer misteriosamente a evangelizarles. Un caso muy estudiado por muchos teólogos, historiadores. Esta mujer habla de San José, aunque es una vida, más que vida, es un tratado teológico de la Virgen. Solamente la presencia de María en el Apocalipsis, yo no he visto a nadie que la explique con la mistagogía, podríamos decir, la catequesis sobre el misterio que da esta mujer. Y ya digo, tiene unas intuiciones, una penetración. Y de San José pues habla con un cariño ilimitado, como es natural. El dolor y gozo que más habla es precisamente del primero. Ese que llamamos nosotros mal, a mí por lo menos me resulta enojoso y antipático hablar de las dudas de San José, porque realmente no las concibió en su corazón, esas dudas, ya lo veremos. Más bien son eso, las luchas que tuvo. ¿Y cómo esta madre, con qué delicadeza y con qué intuición femenina y con qué ilustración del Espíritu Santo habla de lo que pudo haber sido? No sabemos si fue así. Naturalmente esto no es de fe. De fe solo es la Sagrada Escritura. Esto lo sabemos. Y los dogmas que están contenidos implícitamente en la Sagrada Escritura, como pueden ser la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen. Pues esto es, como dicen los italianos, se non è vero è ben trovato. Si no es verdad, está bien contado. Si no fue así, bien pudo haberlo sido. No pretendo yo que tengamos una oración hecha de fantasías imaginativas y en este sentido un poco pueril y simplista, que no es lo mismo que simple. Pero sí puede ayudarnos a nuestra consideración, a lo que llama San Ignacio composición del lugar, la presentación que da esta mujer de los hechos. Estamos en el libro cuarto de los que tiene la mística Ciudad de Dios, como se llama la obra, porque esta es María. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios. El Altísimo en persona la ha fundado. Esto que decimos también en un salmo, todo está en los salmos. Pues María es la mística ciudad de Dios. Y en el libro cuarto, ella anuncia todo lo que contiene este libro. Y es lo siguiente. Contiene los recelos de San José, conociendo el preñado de María Santísima, el nacimiento de Cristo nuestro Señor, su circuncisión, la adoración de los reyes y presentación del infante Jesús en el templo, la fuga a Egipto, muerte de los inocentes y la vuelta a Nazaret. Solo al primer punto, a esos recelos de José,
dedica a esta mujer 4, casi 5 capítulos muy largos. Vamos a ver un poco lo que dice. Capítulo 1. Conoce el santo José el preñado de su esposa María Virgen, hoy diríamos el embarazo, el estado de buena esperanza, y entra en grande cuidado, sabiendo que él no tenía parte. Y como ella lo ve todo, le fue revelado todo, como a Santa Brígida, como a la beata Ana Catalina Emmerich. Hay muchas de estas videntes que, bueno, no sabemos si todo. Ellas están, algunas, canonizadas o beatificadas, y otras muy avaladas por otros muchos autores posteriores eclesiásticos, como es el caso de la Madre Ágreda, porque todo es ortodoxia en la doctrina que presentan. Nada es dudoso, todo es sano, todo es sólido. Ahora, que aseguremos, repito, que las cosas fueron exactamente así, pues eso que cada uno crea lo que quiera. Nosotros nos atenemos a lo que tiene la Iglesia y se acaba. Ahora, a nivel personal, subjetivo, o sea, uno le ayuda en su oración. A mí me ayuda mucho la mística Ciudad de Dios. Hay cosas que me parecen un poco maximalistas, exageradas, otras traídas por los pelos, pero al final todo es bonito. Pues ella dice que corría ya el 5.º mes del divino preñado de la princesa del cielo. Corría el 5.º mes del embarazo, que es cuando, claro, se empieza a notar en la mujer, y San José pues empieza a percibirse. Y un día, saliendo María Santísima de su oratorio, la miró con este cuidado San José y conoció con mayor certeza la novedad. Quedó el varón de Dios herido el corazón con una flecha de dolor que le penetró hasta lo más íntimo. Por 3 causas, dice esta venerable. Primera, el amor castísimo, pero muy intenso y verdadero, que tenía a su fidelísima esposa. Amor que se había confirmado mucho más por el trato con ella, porque estar cerca de María endiosa y enciela y perfuma y purifica. Entonces, San José, no ha habido un esposo de la tierra que haya amado más a su esposa que San José, precisamente porque era un amor purísimo. Entonces, por este amor castísimo, es la primera causa de ese dolor que sintió. Y, en fin, esto lo alarga ella, lo desarrolla muchísimo. Yo voy a ir dando datos telegráficos. Y cuanto más veneraba y servía a su esposa, tanto más puro era este amor y más el deseo de que ella le correspondiese. Y a esta causa del amor, para el dolor de José se juntaba otra causa, la certeza de que él no tenía parte en aquello y que la deshonra, por eso, sería inevitable cuando se llegase a saber. Y este cuidado era de tanto peso para San José cuanto su corazón era más generoso y honrado, y su prudencia le hacía ponderar más la infamia propia y de su esposa. De manera que, primera causa del dolor, el amor que tenía María. Segunda causa del dolor, la certeza de que él no tenía parte en aquello. Y tercera causa era el riesgo de entregar a su esposa para que conforme a la ley fuese apedreada, que es lo que hubiese sido María, si no hubiese tenido la cobertura, la protección, el amparo, la custodia de José. Ese era el castigo de la adúltera si ella hubiese quedado convicta de ese crimen, según la ley, está en el Levítico, en el Deuteronomio. Entonces, como entre puntas de acero se halló el corazón de San José herido de una pena o de muchas juntas, sin hallar donde consolarse, y no encontraba salida, ni tampoco se atrevía a comunicar esa aflicción con nadie. Y entonces empezó a probar aquello de los cantares, que es duro el amor como el infierno. Quería discurrir a solas,
Si el pensamiento quería seguir al sentido en las sospechas, todas se desvanecían como el hielo a la fuerza del sol y como el humo en el viento, acordándose de la santidad de su recatada esposa. Si quería suspender el afecto de su castísimo amor, no podía, porque siempre la hallaba digna de ser amada. O sea, le venían sospechas, no, imposible. María es toda inocencia. Le venía el pensamiento de decir, ya deja de amarla. No podía, porque la encontraba dignísima de ser amada siempre, también en aquel momento. No se podía romper aquel vínculo asegurado con fiadores tan abonados de verdad, de razón y justicia. Qué hermoso es nuestro castellano. Pero el fiador es lo que asegura. Pues eran tan abonados, tan seguros los fiadores de la santidad y de la pureza de María, que José no podía dejar correr el pensamiento detrás de sospechas o de desamores. Para declararse con su esposa no hallaba conveniencia. No es conveniente de preguntarle. Qué prudencia, qué delicadeza, qué paciencia, qué mortificación, qué silencio. No es conveniente preguntarle. Tampoco le permitía preguntarle aquella igualdad severa y divinamente humilde que en ella conocía. La ecuanimidad de María, su elegancia, su majestad. No, le detenía a José aquella gravedad. Y aunque él veía la mudanza en el vientre, no correspondía al proceder tan puro y santo a tal descuido como se pudiera presumir, porque aquella culpa no se compadecía con tanta pureza, igualdad, santidad, discreción y con todas las gracias de María Santísima. Entonces, ¿a qué apeló José? A la oración, que es donde tenemos que refugiarnos. Cuando vienen dudas, recelos, pensamientos, y no conviene hablar, con hablar lo estropeamos todo. Es que tengo que desahogarme, y muchas veces se estropea. Conviene guardar el secreto del rey. A veces si es a un superior, a quien Dios tiene puesto en su lugar, entonces sí, sobre todo si es una tentación fuerte, no dar paso al demonio mudo, sí. Pero sí, andar buscando criaturas para hablar, no. Y entonces José apeló al tribunal del Señor por la oración. Miren qué oración hizo según la Madre Ágreda. ¡Qué modelo de oración! Altísimo Dios y Señor eterno, no son ocultos a vuestra divina presencia mis deseos y gemidos. Combatido me hallo de las violentas olas que por mis sentidos han llegado a herir mi corazón. Yo le entregué seguro a la esposa que recibiré vuestra mano. De su grande santidad he confiado, y los testigos de la novedad que en ella veo me ponen en cuestión de dolor y temor de frustrarse mis esperanzas. Nadie que hasta hoy la ha conocido pudo poner en duda su recato y excelentes virtudes, pero tampoco puedo negar que está preñada. Juzgar que ha sido infiel y que os ha ofendido sería temeridad a la vista de tan peregrina pureza y santidad. Negar lo que la vista me asegura es imposible, mas no lo será morir a fuerza de esta pena si aquí no hay encerrado algún misterio que yo no alcanzo. La razón la disculpa, el sentido la condena. Ella me oculta la causa del preñado, yo le veo, ¿qué he de hacer? Conferimos al principio los votos de castidad que entrambos prometimos para vuestra gloria, y si fuera posible que hubiera violado vuestra fe y la mía, yo defendiera vuestra honra y por vuestro amor depusiera la mía. Pero ¿cómo tal pureza y santidad en todo lo demás se puede conservar si hubiera cometido tan grave crimen? ¿Y cómo siendo santa y tan prudente me cela este suceso? Suspendo el juicio y me detengo, ignorando la causa de lo que veo. Derramo en vuestra presencia mi afligido espíritu, oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Recibid mis lágrimas en sacrificio. Y si mis culpas merecieron vuestra indignación, obligaos, Señor, de vuestra propia clemencia y benignidad, y no despreciéis tan vivas penas. No juzgo que María os ha ofendido.
pero tampoco siendo yo su esposo, puedo presumir misterio alguno de que puedo ser digno. Gobernad mi entendimiento y corazón con vuestra luz divina, para que yo conozca y ejecute lo más acepto a vuestro beneplácito. Esta es la oración de San José, así de larga y prolija la pone la Madre Ágreda. Entonces, ¿cabe hablar de dudas de San José? Porque aquí no hay duda ninguna de la pureza de María. Lo que hay es una lucha enorme en su corazón. Esto es lo que hizo él, lo que tenemos que ser nosotros. Que hacer, suspender el juicio y dejar las cosas a Dios. Y entonces él siguió mirando a María con una reverencia exquisita. Lo había dejado a Dios. Tengo que saltarme muchas cosas de este capítulo, es una delicia, y de los demás, porque son 4, como digo, y es muy largo. Pero María tampoco adujo nada en su abono, dice Ágreda. No se disculpó, no se metió en explicaciones, también lo dejó a Dios. Nada hizo la maestra de la prudencia y humildad, porque no se compadecía con estas virtudes volver por sí. Todo lo remitió con gran sabiduría a la disposición divina. Y aunque la compasión de su esposo y el amor que le tenía la inclinaban a consolarle y despenarle, no lo hizo disculpándose. Así procedieron los dos, con suma paciencia y prudencia. Al final de cada capítulo hay un epígrafe. De todos, son muchísimos capítulos los de este libro y todos largos. Y ese epígrafe lo titula la Madre Ágreda así: Doctrina que me dio la Reina del Cielo, sobre lo que ha tratado el capítulo. Y entonces le dice: hija mía, carísima, y así empieza hablándole a la Virgen. Y le exhorta así: importa mucho a la criatura racional dejarse encaminar de la mano del Señor, entregándose a su disposición divina, porque los hombres mortales ignoran sus caminos y el fin que ellos han de tener, pero si se entregan de todo corazón a la providencia del Altísimo, su majestad se constituye por su protector, amparo y gobernador. Se lo dice mucho más largo y, como digo, no me detengo. En el capítulo 2 de este libro 4, auméntase los recelos de San José. Determina dejar a su esposa y hace oración sobre ello, porque era una tormenta de cuidados los que combatían su afligidísimo corazón. Y nunca sospechó de María, pero aunque su espíritu se conformaba con la voluntad de Dios, la carne ya le pasaba factura, y entonces dice que era tanto el sufrimiento de José que sintió quebranto en las fuerzas del cuerpo. No llegó a ser enfermedad determinada, pero se le debilitaron las fuerzas, se puso macilento, se le conocía en el rostro la profunda tristeza y melancolía que le afligía, y como la padecía a solas, sin poder desahogarse con nadie, era más grande la tribulación, y no era menor el dolor de María Santísima. Pero como ambos con su prudencia lo tenían abandonado a Dios, pues sabían esperar. Él se preguntaba constantemente: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué haré? Si la despido o me alejo de ella, pierdo su deseable compañía, que es todo mi consuelo, mi casa. ¿Qué bien hallaré si de ella me retiro? ¿Qué consuelo si me falta ella? ¿Qué haré en tal aprieto? María conocía sus intenciones por una ilustración sobrenatural. Y entonces se volvió a los ángeles custodios de San José, que eran muchos. Los de María, según la Madre Ágreda, eran 10.000 ángeles, la acompañaban siempre.
Y San José, claro, naturalmente, pues si la Virgen es reina de los ángeles, y San José tenía muchos ángeles custodios, y la Virgen se volvió a ellos, que es lo que nosotros tenemos que hacer con los ángeles de los demás. Y entonces les dijo: espíritus bienaventurados, yo os pido, amigos míos, que presentéis ante la clemencia divina las aflicciones de mi esposo José. Pedir a Dios que le consuele. Y los ángeles obedecieron a su reina, se sosegó un poco el turbado espíritu de San José y la Virgen siguió rezando mucho por él. Y entonces Dios le dijo a María: paloma y amiga mía, yo acudiré con presteza al consuelo de mi siervo José y le declararé yo por medio de mi ángel el sacramento que ignora. Sacramento significa misterio, secreto. Y entonces le podrás hablar con claridad. Pero en adelante ahora sigue guardando silencio. Así María quedó confortada y consolada. Y habiendo pasado ya 2 meses en esta tribulación, José se dijo a sí mismo: yo no hallo medio más oportuno a mi dolor que ausentarme. Mi esposa confieso que es perfectísima, pero yo no alcanzo este misterio. No quiero ofender su virtud con entregarla a la ejecución de la ley. Partiré, dejaréme a la providencia del Señor. Y se determinó partir, miren qué bonito, esto es delicioso. Determinó partir aquella noche siguiente. Y para la jornada, para el viaje, para el camino, previno un vestido que tenía con alguna ropa que mudarse y todo lo juntó en un fardelillo. Había cobrado un poco de dinero que de su trabajo le debían y con esta recámara propuso partir a medianoche. Pero antes hizo oración y pidió al Señor, en fin, expuso el caso, ¿no? Tendría que leer todo y, como digo, es larguísimo. Señor, mira, yo no la juzgo por adúltera, porque conozco en ella grandes virtudes y perfección, pero con certeza veo que está preñada. La causa y modo del suceso yo lo ignoro. Como no hallo salida, determino por menor daño el alejarme de ella, a donde nadie me conozca, y entregado a vuestra providencia acabaré mi vida en un desierto. No me desamparéis, Señor mío y Dios eterno, porque solo deseo vuestra mayor honra y servicio. Postróse en tierra San José, haciendo voto de llevar al templo de Jerusalén a ofrecer parte de aquel poco dinero que tenía para su viaje, para que Dios amparase y defendiese a su esposa María de las calumnias de los hombres y la librase de todo mal. La princesa del cielo en su retiro sabía lo que José hacía y disponía. Y conociendo el voto que por ella había hecho y el fardillo y peculio tan pobre que había prevenido, llena de ternura y compasión, hizo nueva oración por él con hacimiento de gracias. Entonces José sufría mucho, se le presentaba el inconveniente de dejar sola a María, pero estaba en aquella lucha tremenda. Hay que ver lo que pasó nuestro Padre San José. Y entonces, en silencio callaba, había ya determinado aquello y vamos a ver lo que pasó. No nos detenemos en la doctrina que le dio la Reina del Cielo a la Madre Ágreda, sino vamos al capítulo 3 ya rápidamente. Habla el ángel del Señor a San José en sueños y le declara el misterio de la encarnación. Entonces, está sufriendo todo esto San José, sin desórdenes viciosos, como dicen los teólogos, que San José no tenía concupiscencia, fue concebido en pecado, no se puede sostener la inmaculada concepción de San José, esta es exclusiva de la Virgen, pero que sería confirmado en gracia en el seno de su madre si lo fue San Juan Bautista. Y entonces no tuvo concupiscencia, no tenía desórdenes, pasiones, negligencias, y todo lo juzgaba con una bondad de corazón extraordinaria, pero también con mucha rectitud. Y entonces su corazón no consintió una duda o sospecha de María.
pero tenía un dolor enorme. Y el dolor junto con la tristeza le hizo quedarse un poquito dormido, muy poco, porque no podía ni dormir, y sabiendo que se despertaría para salir de su casa a medianoche. Entonces envió el Altísimo al arcángel Gabriel, y el ángel fue a San José, le declaró todo el misterio de la encarnación con las palabras que el evangelista San Mateo refiere. El corazón de San José se pacifica, despierta ya conociendo el misterio revelado, sabiendo que su esposa era madre verdadera del mismo Dios, y entre el mismo gozo de su dicha, hemos pasado del dolor al gozo en el sueño, primer dolor y gozo de San José. Entre el mismo gozo de su dicha, se postró en tierra, y con otra humilde turbación, temeroso y alegre, hizo actos heroicos de humildad y reconocimiento. Lo primero, dio gracias al Señor. Segundo, se alegró de constatar la paz que había entrado en su espíritu, y como que tenía paz, estaba más preparado todavía para recibir nuevas mociones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles fueron estas mociones? El Espíritu Santo asentó en él mucho más profundamente los fundamentos de la humildad. Y esta humildad le duraría ya toda su vida. O sea, fue un crecimiento en humildad extraordinario el conocer el misterio de la encarnación, porque se vio a sí mismo. Claro, San Mateo nos lo dice con una frase telegráfica, pero lo que entró en el alma de San José en aquel momento fue un torrente en crecida de gracias, y se vio a sí mismo indignísimamente custodio de aquel misterio. De manera que es la Madre de Dios, y yo soy el hombre que ha sido diputado por los cielos para custodiar esto. Y se hundía en el abismo de su humildad. Humildad que iría creciendo toda la vida. Y entonces empezó a reprenderse a sí mismo. ¿Cómo este indigno esclavo se ha turbado? ¿Cómo el polvo y ceniza dio lugar? ¿Cómo no he besado el suelo donde se posan las plantas de María? ¿Cómo me atreveré a estar en su compañía, estando ella llena de luz y gracia, porque está llena del autor de la luz? Entonces, con esta mudanza salió el santo esposo de su pobre aposento, deslió el fardelillo que había prevenido. El que va a hacer un viaje y ya no lo hace, dice, pues ya deshago la maleta. Desvió el fardelillo, derramando abundantes lágrimas, con afectos muy contrarios de los que antes había sentido y llorado, dolor y gozo. Y comenzando a reverenciar a su divina esposa, previno la casa, limpió el suelo que habían de hollar las sagradas plantas y preparó otras hacenduelas que solía remitir a la Divina Señora. Y desde aquel día tuvieron entre los dos admirables contiendas sobre quién había de servir y mostrarse más humilde. Y le da la Reina del Cielo la doctrina al final de este capítulo, y luego añade un capítulo cuarto, fruto de la humildad de San José, y terminamos. Pide San José perdón a María Santísima, su esposa, y la Divina Señora le consuela con gran prudencia. Se arrojó a sus pies, miremos así a José, y le dijo, Señora y esposa mía, Madre verdadera del eterno Verbo, aquí está vuestro siervo postrado a los pies de vuestra clemencia. Por el mismo Dios y Señor vuestro que tenéis en vuestro virginal vientre, os pido perdonéis mi atrevimiento. Grande fue mi osadía en intentar dejaros. Y no ha sido menor la grosería con que hasta ahora os he tratado como a mi inferior, sin haberos servido como a madre de mi Señor y Dios. Pero sabéis que lo hice todo con ignorancia, porque no sabía el sacramento del Rey Celestial y la grandeza de vuestra dignidad.
aunque veneraba en vos otros dones del Altísimo. No atendáis, señora mía, a las ignorancias de una vil criatura, que ya reconocida ofrece el corazón y la vida a vuestro obsequio y servicio. No me levantaré de vuestros pies sin saber que estoy en vuestra gracia y perdonado mi desorden, alcanzada ya vuestra benevolencia y bendición. Entonces María sintió entrar también en su corazón una gran ternura y un gran gozo de ver a su esposo, que hasta ahora no lo había sido, capaz de conocer los misterios de la encarnación. Y levantó de sus pies al santo esposo y ella se puso a los suyos. Y aunque él procuró impedírselo, no pudo, porque María en humildad era invencible. Y respondiendo a San José dijo: yo, Señor y esposo mío, soy la que debo pediros que me perdonéis. Y vos, quien ha de remitir las penas y amarguras que de mí habéis recibido. Y así os lo suplico puesta a vuestros pies. Olvidad vuestros cuidados, pues el Altísimo admitió vuestros deseos. Y siguen ciertas conversaciones suavísimas, regaladísimas, entre María y José, pero yo no debo extenderme más. Añade después un nuevo capítulo, capítulo 5, solo digo los títulos porque son en sí mismos sugerentes. Determina San José servir en todo con reverencia a María Santísima y otras cosas del modo de proceder de entrambos. Y aún añade otro capítulo 6. Algunas conferencias y pláticas de María Santísima y José en cosas divinas y otros sucesos admirables. Veamos cómo cuando dejamos nuestras cosas a Dios, Él interviene y transforma nuestro dolor en gozo.